Bueno, ante todo, infinitamente agradecido al equipo de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Lanús, que nos permite este espacio para comentar, digamos, algunos libros que leímos recientemente, sobre todo durante la denominada pandemia, o aquellos textos que leímos en alguna oportunidad de nuestras vidas y que marcaron una huella o nos impactaron y queremos recomendar. En este caso, sin caer en una cuestión de autorreferencialidad, voy a recomendar un texto en el que participé junto a otras autoras y otros autores, coordinados magistralmente por quien fue uno de los grandes pensadores nacionales, un pedagogo extraordinario que fue Gustavo Francisco Cirigliano, y que no fue básicamente una típica compilación de artículos, sino que en realidad fue un trabajo colectivo de tipo dialógico, donde, digamos, los avances de cada una de nuestras investigaciones era sometida permanentemente, digamos, a la mirada de quienes componían el equipo coordinado por José Luis Di Lorenzo, ¿no? O sea que tuvimos una especie de padrinazgo de Gustavo, a quien tuve la oportunidad de conocer y el privilegio además de compartir tantas jornadas de magisterio, como decía él, digamos, sus discípulos en cierto sentido, y obviamente la coordinación operativa, pero también académica de José Luis Di Lorenzo, que fue extraordinaria. Sin sin su esfuerzo este libro hubiera sido imposible, ¿no? Calculen que lo que significa convocar a más de 7 autores, generar reuniones periódicas, hacer intercambio de los trabajos que veníamos realizando cada uno de nosotros, y luego un producto, ¿no? El libro se llama Proyecto Umbral, aportes para la resignificación de la historia argentina. En realidad el título concreto es Proyecto Umbral, resignificar el pasado para construir el futuro. ¿Sobre qué se basa este libro? ¿Cuál fue el sentido de producir este texto? En realidad, Cirigliano, que perteneció a esta corriente o esta matriz de reflexión creativa que es el pensamiento nacional y latinoamericano, denunciaba y denunció en muchos de sus textos la idea de la incorporación de ciertas categorizaciones o categorías, la incorporación acrítica, circunstancia que muchas veces nos impedía conocer a fondo nuestra realidad. Entre ellas, la clásica periodización de la historia en edades, ¿no? Recordemos que cuando nosotros estábamos en el colegio secundario, nos enseñaban que la historia estaba universalmente periodizada, ¿no? Estaba la prehistoria, si se acuerdan, hasta, digamos, hasta la invención de la escritura, de un determinado tipo de escritura, después la Edad Antigua, después la Edad Media, después la Edad Moderna y después la Edad Contemporánea. Bueno, eso es una periodización que surge básicamente en Europa y que resulta muy útil para comprender, digamos, todo el proceso de desarrollo evolutivo histórico de la Mesopotamia y después la Europa continental e insular. Pero cuando nosotros tratamos de trasladar esa periodización a la historia propia de América, ahí se nos producen algunos problemas, sobre todo para encuadrar y establecer cuáles serían las fechas de principio y fin de cada una de estas edades, que tienen que ver con hechos y circunstancias que se produjo en aquella región.
Por lo tanto, Cirigliano en algún momento publica este libro, que es Metodología Proyecto País. Yo particularmente aquí tengo una edición hecha por la editorial Nueva Generación, que es una editorial del 2002, pero este texto es un poco anterior, ¿no? Donde Cirigliano, luego de afirmar categóricamente que, digamos, esa periodización de la historia no servía para comprender, digamos, el fenómeno evolutivo de América, propone en este texto una nueva categorización que no parte de fechas o acontecimientos históricos claves, sino, obviamente, para él, de proyectos. Por eso se llama Metodología Proyecto País. Y él establece, digamos, una periodización basada en la diferenciación primero entre modelo y proyecto, y en segundo lugar una periodización en 7 proyectos, ¿no? El proyecto que él denomina de los habitantes de la Tierra, es decir, el proyecto, digamos, de quienes habitaron este continente desde las primeras, digamos, comunidades hace más de 12.000 o 13.000 años. Ya hoy nuevas investigaciones están hablando de un tiempo más extenso. A eso lo llamó el proyecto de los habitantes de la Tierra. El proyecto de la Argentina hispano-colonial o hispano-colonial, que es, se produce a partir de la expansión de Europa hacia América, en lo que se conoce como el periodo de la conquista y colonización. El proyecto de las misiones jesuíticas, que él lo categoriza en forma diferencial del proyecto colonial. El proyecto independentista, digamos, el emancipador, el que empieza ya, él lo establece con las primeras convulsiones que luego darán lugar a la formación de los estados americanos independientes. En la Argentina, el proyecto del 80, de la generación del 80, digamos, que es, digamos, posterior a la conclusión de las guerras civiles. El proyecto de la justicia social, que es el que corresponde al surgimiento del primer peronismo. Y el proyecto de la sumisión incondicionada o antiproyecto, que es el que corresponde, digamos, a la última dictadura militar en adelante, es decir, este texto, digamos, tiene un recorte que es la finalización de la dictadura militar. Pero claro, lo que tiene de interesante es que en el libro Metodología del Proyecto País contiene una serie de principios y de corolarios que de alguna manera define o establece lo que es un proyecto. Es decir, no es solamente la enunciación de los proyectos, sino la caracterización de los principios que tiene que, de alguna manera, contener un proyecto para constituirse en proyecto. Realmente fue un trabajo extraordinario porque, digamos, sobre un texto que Cirigliano había escrito varias décadas antes, nosotros lo que hicimos es intentar, digamos, darle una continuidad a partir de aplicar cada uno de estos principios, digamos, a los proyectos que él había enunciado. Y para eso, fue seleccionado un grupo de autoras y autores, nos fuimos convocados y a cada uno de nosotros se nos asignó un
una etapa, un proyecto, y ese proyecto después era cruzado con los demás proyectos, es decir, hubo una etapa de escritura, digamos, individual y de investigación individual, que en mi caso particular me llevó más de 1 año y medio, 2, y después un cruce de conversatorios, a través del sistema de conversatorios, que nos permitieran intercambiar el resultado de esas investigaciones. El texto, el proyecto Umbral, se basa en el libro Metodología Proyecto País de Civiliano, es decir, es una continuidad, es una ampliación. Y en aquellos tiempos Gustavo estaba vivo además, o sea que fue quien nos impulsó a escribirlo y quien estuvo 1 año con nosotros antes de tomar la decisión de empezar a trabajar en el libro. Este libro tuvo el apoyo indispensable, porque fue un trabajo, yo no recuerdo exactamente, pero que nos habrá llevado entre 4 o 5 años, desde que iniciamos esos primeros encuentros en un bar con Civiliano hasta que el libro salió publicado por la editorial Sikus. Y, digamos, como ya lo sostuve anteriormente, fue básicamente coordinado desde todo punto de vista personalmente por Gustavo. Pero el apoyo de 2 sindicatos, y quiero acá rescatar la participación de Guilini y de Di Bartolo por parte de SADOP, quienes no solamente aportaron recursos para que este libro pudiera publicarse, sino además participaron de cada uno de los conversatorios, y en el caso del SUTAR, Víctor Santamaría. Los profes que fuimos convocados para escribir sobre cada uno de los proyectos, fuimos los siguientes. En un caso particular mío me tocó trabajar sobre el proyecto de los primeros habitantes de la Tierra. En el caso de Mario Casalla, de Jorge Bolívar, le tocó trabajar, digamos, la cuestión de la generación del proyecto de los 80, el proyecto, digamos, hispano-criollo a cargo de Mario Casalla. Luego hubo Chumbita, que trabajó el proyecto independentista, o como Cirigliano lo denominaba, el de independizar independizando. Oscar Castellucci, a quien le fue asignado el trabajo del proyecto de la justicia social, es decir, del primer peronismo, y Catalina Pantuso, que trabajó sobre el de las misiones jesuíticas, y finalmente Armando Porati, que trabajó el proyecto de sumisión incondicionada, es decir, el antiproyecto. Este libro fue presentado en el Teatro Cervantes, y realmente nos dio muchísimas satisfacciones. En primer lugar, no solamente por haber podido concluir el trabajo, estando todavía Cirigliano en este mundo con nosotros, o sea, él pudo ver el producto de la continuidad de su trabajo, la satisfacción además de participar en una periodización alternativa de la historia argentina y por lo tanto también de la historia latinoamericana, y además involucrarnos, digamos, en la conceptualización de la idea de proyecto y de modelo, que nos costó muchísimo porque tuvimos que romper muchos prejuicios, inclusive algunos autores o autoras convocadas, como implicaba una ruptura radical con la periodización clásica de la historia, no aceptaron
participar. Y además la satisfacción de poder comprobar que es posible encarar un proyecto de este tipo, de este volumen, en forma colectiva. Porque escribir, a veces uno se encuentra con libros que son compilaciones de distintos textos. Te encargan un texto, vos escribís sobre esto, vos escribís sobre lo otro, etc. En este caso, la metodología fue diferente. A cada uno nos fue asignado un proyecto y después, digamos, de una etapa investigativa inicial, toda una etapa dialógica, lo que caracterizó a este libro, este trabajo, fue justamente lo dialógico, que es muy difícil porque implica muchas horas de tiempo, el juntarse, el poder coordinar, el poder inclusive superar tensiones respecto a algunas conceptualizaciones en las que por ahí podíamos o no estar de acuerdo. Y ahí apareció claramente la figura de José Luis, que fue quien fue trabajando en la moderación, en la coordinación, en el seguimiento, pero además en la participación. José Luis era un pensador de fuste, escritor de varias obras, pero él adoptó con mucha humildad un rol de coordinación que fue vital, sin el cual yo creo que esta obra hubiera sido imposible, de conclusión imposible. En síntesis, este libro propone, digamos, encarar nuestra propia periodización desde un modelo auténtico, un modelo propiamente americano, rompe con la incorporación acrítica de la periodización europea, que aparece como universal, pero que no lo es. Y para nosotros, quienes participamos de esta matriz de reflexión, que es el pensamiento nacional y latinoamericano, es la prueba concreta que se puede digamos, trabajar o proponer o establecer una postura crítica respecto a categorías o categorizaciones que muchas veces las naturalizamos como universales, pero que en realidad responden a circunstancias históricas particulares. Así que mi recuerdo eterno, primero a Cirigliano por su magisterio increíble. Yo recomiendo a toda la gente que está en el área de pedagogía, en el área de educación, que retome las lecturas de Cirigliano, que hay varios libros escritos, y un reconocimiento también especial a José Luis, quien ya no está con nosotros, pero que fue, digamos, el alma mater de este proyecto, y el reconocimiento también a las organizaciones sindicales que apostaron por esta tentativa, que por suerte además nos gratificó, porque no hay lugar que nosotros recorramos en todo el país, a pesar de que es un libro bastante voluminoso y bastante difícil, digamos, conseguir, que siempre hay alguien que menciona el proyecto Umbral. Es decir, que es un texto que ha trascendido. Y después hay otros agradecimientos. Uno muy particular también no está con nosotros, Carnese, quien nos aportó algunos instrumentos muy interesantes desde el Departamento de Antropología, Antropología Genética de la Facultad de Filosofía y Letras, que nos proveyó, digamos, un material casi inédito en aquellos momentos y que de alguna manera nos sirvió para comprobar algunas cuestiones que Cirigliano mismo planteaba ya desde el momento que escribió Metodología Proyecto País. Así que muchísimas gracias y bueno, será hasta la próxima.